presentaros antes de nada. Quien va a participar, quien va a presentar la matriz de transformación es Raúl Contreras Comeche, socio y cofundador de NITUA. Y bueno, de Raúl se podrían decir muchas cosas, pero yo las voy a resumir en una. Es una persona, como él dice, que le gusta darle a la neurona para transformar el mundo para mejor. Yo tengo la suerte de compartir el camino con él, muchas cosas en las que nos metemos juntos, y esta es una de ellas. Entonces, bueno, no me voy a entretener nada más, simplemente comentaros que si tenéis alguna cosa que preguntar, alguna cosa que decir, mientras está presentando Raúl la matriz de transformación, por favor, hacedlo a través del chat. Y lo que haremos es que abriremos un turno de preguntas. Bueno, si tenéis alguna duda o alguna cuestión, la ponéis en el chat y entonces voy a ser yo quien formule la pregunta para no interrumpir continuamente a Raúl. Y luego sí que abriremos un turno de preguntas y de participación cuando termine Raúl la exposición. Nada, por mi parte le doy la palabra a Raúl. Yo me silencio y voy a mantener los micrófonos silenciados para evitar disrupciones en la intervención. Lo mismo he dicho. Bueno, Raúl, todo tuyo y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues como decía antes, buenos días. Encantado de poder compartir con todas este trabajo, que además, bueno, pues de Marta y mío hay más gente detrás. La verdad es que nunca trabajamos solas, siempre estamos acompañados de mucha más gente, porque necesitamos muchas neuronas y entonces, bueno, pues el juego es el juego es compartir el conocimiento para poder primero crearlo y ahora utilizarlo. Es decir, nuestra presentación, si tiene algún sentido mayor que otro, es el invitar a que se use, el invitar a que la herramienta sirva para lo que ha sido o ha querido ser creada, que es para crear transformación, y de ahí evidentemente su nombre. Voy a compartir la pantalla para ver una presentación en paralelo que puede ilustrar gráficamente pues un poquito lo que os voy a ir contando. A ver, un segundo y estoy en ello. Bueno, creo que ya lo tenemos. ¿Lo veis? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, ahí tenéis, arriba de todo tenéis la página web. La matriz es una herramienta que se ha generado ya en el espacio digital para que todo el mundo tenga libremente acceso a ella y por lo tanto pueda aprovecharla y utilizarla, e incluso veréis que también ayudará a desarrollarla. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues a ver si esto me hace caso. Sí. Lo que estamos hablando es de bueno, pues una voluntad clara de generar un proceso de transformación, que ya tenemos muchas personas desde hace muchos años. Es decir, aquí no hay nada nuevo en el frente. Quizás la noticia maravillosa no la puedo dar, que sería que ya somos muchísimas personas las que estamos en ello, y por desgracia aún no es así, pero lo conseguiremos poco a poco. Bueno, razones hay muchas, podríamos tirarnos media mañana explicando razones. Aquí os he traído un gráfico que para mí es muy claro, es de la llamada economía rosquilla, donde, como veis, hay un aro, un aro por el que se tiene que transitar, ese aro verde, donde se aconseja que se muevan los países, se muevan las economías. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos salimos del aro continuamente. Hacia afuera son los excesos del sistema en términos ambientales, y como veis, el rojo marca en qué medida nos estamos... A ver... No se ve la pantalla compartida ahora. ¿No se ve? No. A ver, un segundito.
Vale. Ventana. Supongo que ahora ha vuelto. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, este es el gráfico que os comentaba hace un momento. Pues lo dicho, tenéis esa zona de tránsito verde y los excesos hacia afuera, los medioambientales. Imaginaros, bueno, pues que cuando nos lo pintan en rojo ya, evidentemente es que nos hemos pasado, pero hay algunos en una dimensión salvaje como tenéis ahí el cambio climático, el tema de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Hacia adentro son los excesos del sistema en el ámbito social. Y estamos hablando de la desigualdad, estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la paz, estamos hablando, bueno, mirar la cantidad de excesos que tenemos tanto hacia adentro como hacia afuera. Bueno, pues nuestra propuesta es, cómo no, apoyar a otros muchos que ya están haciendo cosas para mitigar estos excesos y eso exige una transformación y una transformación del sistema. Eso se puede hacer desde el querer, desde luego, pero es interesante o es recomendable que lo hagamos desde el saber y desde el... A ver, ¿estoy congelado? No puede ser. No, ¿Hola? no, que estás bien, no, no, estás bien, estás bien. Ah, sí, vale, es que yo sí que me veo congelado, es más, no me deja mover la presentación. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un pequeño problemilla. Permitirme que mueva porque tengo bloqueado hasta el ratón. A ver, un segundo. A ver, ya se mueve todo, vale. Bueno, una falsa alarma. Proseguimos. ¿Cómo hemos creado esto? Bueno, pues lo hemos creado partiendo de algo que ya existía. Yo creo que es otra de las claves bueno, pues sobre todo aquellos que somos pequeños, que no tenemos una macroestructura, es no volver a inventar la rueda y utilizar todo lo que ya se ha hecho. De hecho, en concreto, en la auditoría social de REAS, nosotras ya colaboramos hace muchos años. O sea, lo que hemos hecho ha sido aprovechar el camino que tanto la economía solidaria como la economía del bien común con su balance o los ODS con sus 171 indicadores, pues habían desarrollado. Ese es el punto de partida, las fuentes de las que nos hemos alimentado. Y si esto ya existía, ¿por qué nos metemos en otra historia? Bueno, pues la verdad es que nos hemos metido en otra historia porque estos tres informes no financieros, que yo creo que han sido extraordinariamente útiles, especialmente los dos primeros que llevan muchos años, el de REAS y el de la economía del bien común, como herramientas de diseño estratégico. Son herramientas que han posibilitado el repensar las entidades, repensar las empresas y, bueno, pues perfilar un diseño y una búsqueda de conseguir otros modelos de gestión. Bueno, ¿qué es lo que hoy echamos de menos? Bueno, pues lo que echamos de menos es la teoría del cambio. En Europa, desde el 2014 que se publica el informe GECES, que nos dice cómo se tiene que medir el valor social y el valor ambiental, nos dice con una claridad y una contundencia salvaje que no quiere volver a oír hablar de, bueno, pues de resultados operativos, o sea, de si han pasado por aquí 500, hemos formado a 25.000 o, bueno, pues 80 están comprando pues bolsas para reciclar basura, ¿no? Sino que lo que quiere saber es realmente qué ha cambiado en cada una de las acciones que se van desarrollando. Y cuando repasábamos, bueno, pues estos tres informes no financieros, nos dábamos cuenta que en muchos casos pues no existía una teoría de cambio. De hecho, pues te puedes encontrar que te digan, ¿tiene usted un plan de igualdad? Sí.
y marcas que sí, pero nadie te pregunta qué ha pasado con ese plan de igualdad, si está en un cajón guardado, si no está guardado, se aplicó pero no ha funcionado. Eso parece que no entra en el check y por lo tanto, bueno, pues nosotros nos hemos empeñado en llegar al cambio, en llegar a explicar qué es lo que cambia, porque si no hay cambio no hay transformación. Los objetivos, por lo tanto, que nos planteamos desde la matriz son, bueno, el principio, cómo no, el cambio sistémico. Es un objetivo, si queréis, de estos utópicos, de los de vamos a cambiar el modelo, sí, y seguramente en el camino cambiaremos muchas cosas que no serán tan utópicas y que ya están siendo, de hecho ya se han cambiado algunas cosas. Hay cosas que hace años nadie hubiera apostado, recuerdo cuando empezamos en el año 2000 hablando de banca ética, tanto bueno, pues en mundos financieros como en la calle, como en el mundo de la academia, nos decían que no se iba a conseguir y hoy hay banca ética en España, ¿no? Entonces, bueno, aunque se van haciendo cosas, tenemos que ir más allá y, por lo tanto, sí que nos ponemos como objetivo clave el cambio sistémico. Tenemos que cambiar esa ecuación económica que funciona solo con criterios financieros. En este momento, todas las decisiones, tanto públicas como privadas, en materia de economía, y ojo que materia de economía pues implica al quehacer de cualquier estructura, no solamente a las macropolíticas, bueno, pues están funcionando con un criterio financiero, exclusivamente de análisis financiero. No se incluye el valor social y el valor social como parte y el ambiental como parte de la economía. Y eso es otro de los elementos que tenemos como objetivo, apoyar a la inclusión de los valores sociales y ambientales dentro de la economía. No es la economía y además soy buena persona y cuido el medio ambiente, no. Economía es todo. Y eso también, esta herramienta va a trabajar en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues no tiene nada de extraño que concluyamos que desde la inclusión de esos valores lo que queremos es una economía que trabaje para la vida. Parece tonto, porque debería de ser así de siempre, ¿no? Pero yo creo que si algo podemos retratar en el hoy es que nosotros trabajamos para la economía y no la economía para nosotros. Por lo tanto, habría que darle la vuelta y reequilibrar esta situación. Y nos metemos ya en lo que es la matriz, cómo funciona esta herramienta y vamos a ver cómo nos puede ser útil. La matriz, en principio, ya he comentado, nace de unas fuentes y lo que hicimos fue, primero que nada, alinear todos los indicadores de los 3 informes no financieros, los ODS, la de REAS, la auditoría de REAS y el balance de la economía del bien común, y en esa alineación unificarlos de forma que bueno, pues reducíamos nuestro trabajo y el desarrollo de la matriz lo más posible a un número que fuera operativo. Además de que bueno, pues, nos servía para luego poder referenciar cualquiera de los indicadores que planteemos de cambio a qué indicadores sean de cada uno de estos informes. Hecho esto, lo siguiente que nos planteamos es ahora vamos a extraer de lo que quieren contar con estos indicadores que tenemos ya alineados, extraigamos ese resultado de cambio. Ojo que estoy ya diciendo resultado de cambio, no resultado. O sea, lo que quiero saber es qué se intentaba explicar cuando se nos ponía un indicador que decía X. Entonces, eso que se intentaba explicar es, bueno, pues en el caso de que me pidan tener un plan de igualdad, evidentemente lo que se intentaba explicar es qué se pretende con ese plan. Bueno, pues esa traducción es la que vamos a hacer con cada una de las líneas. En vez de preguntar solamente cuánto CO2 emites, vamos a ver qué es lo que queríamos hacer con eso. Y seguramente luego los indicadores sí que serán mucho más coincidentes en algunos casos y en otros no. Pero lo que sí que vamos a partir es de explicar un resultado de cambio que no solo se va a satisfacer diciendo que hemos hecho unas acciones. En la metodología vamos a ver que
Eso nos va a llevar a indicadores descritos de forma operativa que tendrán un compromiso cuantitativo, un compromiso temporal y una narrativa, una explicación, y que todos ellos pueden no llegar a podernos explicar en términos económicos aquello que queremos saber, sí en términos cuantitativos. ¿Qué es lo que haremos? Pues lo que haremos al final, y lo veréis en el cuadro de mandos, será monetizar los indicadores para poder homogeneizar el lenguaje y llevarlo, por lo tanto, al tablero económico, que nos guste o no nos guste, va en monedas, va en euros. De cada resultado de cambio, ¿qué vamos a tener? Pues lo que vamos a tener, nos vamos a encontrar una pantalla como la que veis, donde se nos explica el resultado de cambio. Se nos da ya una doble lectura, porque la matriz no está trabajando sobre una homologación o sobre un has pasado, pues la valla que te he puesto para saltar ya la has saltado, sino que trabaja sobre la capacidad de transformación. Y lo que nos va a contar es qué parte de la capacidad de transformación tenemos ya ejecutada, y sería la primera línea, hemos alcanzado tanto, y qué potencial de desarrollo estamos invitando, evidentemente, a los procesos de cambio. No nos interesa decir si eres bueno o eres malo, nos interesa crecer y nos interesa generar la transformación. Por lo tanto, hablamos de potencial de transformación. Ese potencial nos va a indicar, cuando tengamos toda la matriz, dónde tenemos más campo de trabajo, dónde podemos desarrollar mucho más, porque pues porque nos quedaba más camino y cada uno tendrá unas razones y unas explicaciones de ello. El siguiente cuadro que veis ahí es la relación de este resultado de cambio con los indicadores de la auditoría social de REAS, con el balance de la economía del bien común o con los ODS. Y luego cada resultado de cambio va a venir explicado por un número de indicadores. Según el resultado, pues puede tener 1, puede tener 2, puede tener los que necesite. El indicador lo que viene es a utilizarse como una herramienta que nos permite entender qué es lo que ha cambiado. Veréis ahí en el indicador que he puesto de ejemplo que hay una X roja. Cuando se plantea un indicador que tiene que ser operativo, es necesario cuantificar ese indicador. No podemos decir reducción de, aquí nos pone reducción mínima de X% anual de las bajas laborales solicitadas. Si nos quitáramos de en medio el porcentaje y la X, estaríamos hablando de reducción. Y reducción es un 0,01 o un 0,00001. ¿Es eso lo que queremos? No, queremos compromisos, queremos retos, queremos procesos y procesos evaluables. Por lo tanto, el que pongamos una X es porque nosotros con la matriz no vamos a trabajar sobre la apuesta que hace la entidad o la empresa sobre la X. Vamos a trabajar sobre lo que hay, pero la entidad sí que va a hacer su apuesta. La entidad puede trabajar con la matriz en un ex post, o sea, a posteriori de lo realizado, puede trabajar en un ex ante, estamos en el ámbito de la planificación, y si estoy en un ex ante, lo que estoy haciendo es coger un compromiso de desarrollo y decir que voy a conseguir un 10%, un 5%, un 2%, un 20%, lo que sea, de ese indicador en un tiempo determinado, o sea, en un año, en 3 meses, en lo que sea, de forma que yo ya tengo un criterio de evaluación y un criterio de seguimiento de ese resultado. Esto es un ejemplo de uno en concreto, un resultado de cambio que lo sacamos de todos esos indicadores que tenéis ahí abajo puestos de REAS, la EBC y de 2 ODS, y que pues nosotros hemos redactado de la siguiente forma. La diversidad está presente en los órganos de gobierno de la entidad.
Eso es lo que queremos conseguir en ese resultado de cambio. Y ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, pues aquí hemos puesto uno de los indicadores que podría explicarlo, ¿no? Y es el incremento anual mínimo. Y aquí, mira que yo ya he puesto un 10%. Eso en verdad es una X. Cada uno pondría el porcentaje que considere que tiene que conseguir de la diversidad. Y nos habla de un mapa de la diversidad. Nos dice que lo tenemos que calcular en función del mapa de la diversidad de la entidad. Evidentemente lo que nos está diciendo es que tienen que estar representadas la diversidad del personal que hay en la empresa, en la entidad, en la administración, debería de estar representada en un porcentaje en esos órganos de gobierno. Y en la siguiente, si nos vamos más a la derecha, nos encontramos ahora esto cómo lo vamos a medir, ¿no? Cómo lo vamos a cuantificar. Toda la matriz trabaja con un entorno 0-100. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los indicadores trabaja del 0 al 100. Cada resultado de cambio trabaja del 0 a 100. O sea, si tiene 3 indicadores, cada indicador trabaja del 0 a 100 y cada resultado vuelve a trabajar del 0 a 100. Y si dividimos todos los resultados por áreas, por ejemplo, el área del empleo, el área de empleo trabajará de nuevo de 0 a 100. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para que nadie se quede fuera, eso es lo primero. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, en el mundo de la empleabilidad y no trabajáramos en un entorno 0-100, bueno, pues seguramente con un indicador de los usuales de las entidades que financian o con una administración pública y sus subvenciones nos dirían que bueno, el KPI es cuántos contratos se han conseguido. Eso quiere decir que la persona que a lo mejor estaba entre el 80 y el 90% de empleabilidad y ha conseguido un puesto de trabajo, computa como éxito, y el que ha pasado de un 0 a un 20 o a un 40 no computa en absoluto, porque no ha conseguido el puesto de trabajo. Entonces, estamos diciendo que entonces no vale la pena esa transformación, no vale la pena ese proceso de incremento de la empleabilidad de aquel que lo tiene más difícil. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando lo que tenemos es un indicador operativo que está apuntando a un punto concreto y no mira el proceso. Cuando trabajábamos en un 0-100, todas las evoluciones son válidas. Incluso es posible, como en este caso, que la evolución entre el 0 y el 25 tenga un peso mayor que entre el 75 y el 100, que en este caso, como veis, la relación es que el 0,25 pesa 40, el 25 al 50 al 30, del 50 al 75 el 20 y del 75 al 100 el 10. Esto, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con trabajo con muchas entidades y con empresas y consensuando esta distribución. Y empiezo ya a lanzar invitaciones a futuro. Es decir, si alguna de estas ponderaciones o de estas relaciones de peso es mejorable, mejorémosla entre todas. Vamos a ponernos a trabajar sobre la matriz y vayamos abundando en el proceso para que mejore la matriz. Hay un último elemento interesante aquí también y es que vamos a trabajar con el concepto del decremento. ¿Esto qué es? Es una forma de depurar los resultados de un indicador. Esto quiere decir que hay resultados que se mantienen incluso toda la vida y hay resultados que hay que, para tenerlos o mantenerlos, hay que seguir alimentando, introduciendo recursos continuamente. Vamos a un ejemplo muy, muy sencillito, es decir, si yo aprendo inglés y ni hablo, ni escucho, ni escribo inglés durante años, bueno, pues tendré que volver a estudiar inglés, porque he perdido gran parte, no todo, pero he perdido gran parte de mi dominio del idioma. Esto significa pues que ha habido un decremento y que ese decremento tengo que salvarlo de alguna de las maneras. Bueno, hay proyectos que necesitan estar alimentando continuamente los procesos de generación de valor. Pues si yo tengo, en este caso del ejemplo, que hacer partícipe en los órganos de gobierno a la diversidad, en el momento en que lo haga y lo mantenga, no tiene decremento, porque está siendo mantenido siempre y siempre tengo ese valor, digamos, al 100%. Hay otros en los que nos vamos a encontrar que nos dice, bueno, pues que un porcentaje de la facturación debería de ser sobre empresas que aporten valores sociales y ambientales. Eso cada año hay que volver a empezar.
porque que lo hicieras el año pasado no me sirve para el que viene, ¿correcto? Pues ahí tenemos el concepto de decremento que va a estar impregnando los resultados de cambio y los indicadores. Bueno, ya he dejado ahí visto el tema de la ponderación dentro de un indicador, pero bueno, vais a ver que el 0-100 y las ponderaciones es lo que nos permite poder trabajar durante toda la matriz. En esta imagen que veis arriba el título de un capítulo de resultados de cambio, que es compromiso social y cooperación, y tiene una ponderación de 16. Aquí estamos en la ponderación entre todos los capítulos o áreas temáticas. Bueno, pues este área temática, hay 10, como veis arriba, esta área temática tiene 16 puntos de ponderación. Cada resultado de cambio, veis ahí al lado del resultado de cambio que pone CO 02RC, ponderación 50. O sea, nos está diciendo que, bueno, pues que tenemos aquí la mitad del valor de, bueno, pues del compromiso social y cooperación, porque tiene un 50. Y luego ese resultado de cambio va a tener un indicador, 2, 3 o 4, pues cada indicador tendrá una ponderación en el total del resultado de cambio. Con lo cual se nos queda totalmente ordenado de forma que yo trabajo con el 0-100 en un indicador, ese indicador a lo mejor es una cuarta parte del resultado de cambio y ese resultado de cambio a lo mejor es la mitad de la página del área. Al final, nosotros vamos a acabar con la matriz también en un espejo 0-100. Y os traigo otra herramienta que está metida en la misma matriz y que, bueno, pues es la única que hemos creado adrede porque hay unos indicadores que nos hablan de la empleabilidad. Y, bueno, pues no es fácil encontrar una herramienta que te permita medir la empleabilidad de una persona. Entonces, para que se pudiera trabajar con ese indicador, os hemos facilitado esta herramienta. Es una herramienta que diseñamos hace ya unos años en un trabajo en colaboración con un pro bono de Pricewaterhouse, donde nos pusimos a medir intangibles, que era algo que no se estaba haciendo. Casi todas las mediciones de indicadores se hacían sobre elementos tangibles y luego resultaba que, bueno, pues las entidades sociales, las administraciones públicas en sus servicios a la ciudadanía o las empresas sociales tenían grandes resultados en la generación de intangibles. Si hablamos de la empleabilidad, ¿qué pasa con la autoestima de una persona? Como es un intangible no lo medimos, o si hablamos de medio ambiente, vamos a hablar de biodiversidad y vemos la biodiversidad, qué peso tiene y cuánto. Bueno, pues eso eran intangibles, no se medían, nos metimos en un proceso de medición y ese proceso de medición nos llevó a hacer una calculadora de empleabilidad que aquí os la dejamos para que la utilicéis. Es una calculadora que por lo tanto va a hacer un repaso por todos los factores que en un trabajo colaborativo con otras muchas entidades se identificaron como las claves que nos llevan a tener una mayor o peor posición cara a encontrar un empleo y pues ciertamente muy vinculado a los colectivos de exclusión. Aquí nos vamos a encontrar, además, cuando vayamos a rellenarla, que está creada de tal manera que podemos trabajar sobre lo que son variaciones en la empleabilidad o el acumulado. Esto cuadra con lo del decremento, es decir, no se trata de que en la matriz, bueno, pues solamente veamos evoluciones, porque imaginaros que yo estoy en esta cuestión en concreto o en la que hemos visto antes de la participación en los órganos de gobierno, estoy al 100%, evidentemente yo ya no voy a crecer más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya no transformo nada, no, yo es que estoy transformando continuamente. Entonces, la matriz va a trabajar sobre acumulados, pero esta herramienta en concreto te sabe trabajar sobre los acumulados y te sabe trabajar también sobre la evolución. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues si yo quiero saber el acumulado, lo que hago es ponerme en la fila de menor peso, o sea, aquella en la que estamos en la situación más desfavorable, y dentro de esa fila marco el punto donde estoy hoy. Entonces, en este caso que estamos hablando de la dependencia, estaría en la fila del grado 3 de gran dependencia
y si hoy estoy ya en grado 1 o sin grado, pues mi evolución la conseguiría marcando ahí. A ver. Si lo que quiero saber es la variación, pues lo que me iré es a la fila de donde estaba al principio del periodo, por ejemplo, de este año. Si estaba pues eso en el grado 2 y paso al grado 1, pues entonces me pondré en esta fila del grado 2 y volveré a marcar el grado 1. La máquina no va a calcular lo mismo, aunque esté marcando el grado 1 en ambos casos, porque en uno parto del momento peor y en otro parto del momento en el que estaba al principio del periodo. Bueno, esto nos va a aportar un dato que necesitamos para la matriz, y si lo hemos significado es por lo que os decía, porque no existe o no es fácil encontrar herramientas que midan la empleabilidad y pensamos que, puesto que la teníamos que facilitarla. Y con ese trabajo se rellena la matriz. Eso se hace por las 10 áreas y, bueno, pues nos encontramos con que ya tenemos cumplimentada la matriz, y la matriz nos va a devolver en todos los casos cuál es el trabajo, es la transformación que se ha realizado en cada uno de los indicadores, en cada uno de los resultados de cambio, en cada una de las áreas y en el total de la entidad. Y nos va a dar también cuál es el potencial de desarrollo, de transformación que tenemos de aquí en adelante. Hasta aquí hemos trabajado con una herramienta que podríais decir, a diferencia de las fuentes, es una herramienta que sí que trabaja en la teoría del cambio, y lo que, bueno, sí que viene a cubrir en un espacio común es que es una herramienta de diseño estratégico, una herramienta de diagnóstico, una herramienta de evaluación, pero queremos ir más allá, queremos ir a la operativa, queremos meternos en la gestión diaria y en lo que es el proceso de ejecución de esos planes estratégicos. Y para ello creamos un cuadro de mandos partiendo de la matriz. Entonces, ese cuadro de mandos nos va a recoger aquellos espacios donde estamos decidiendo hacer apuesta desde nuestra estructura en la línea que hayamos decidido por nuestro propio plan estratégico o por, bueno, pues por los compromisos que se tengan asumidos. Aquí lo primero que va a hacer el cuadro de mandos es pedirnos en un intervalo temporal cuál es el momento inicial y cuál es el momento final de cada uno de los ámbitos de la matriz. Y como veis ahí te dice, bueno, pues cuál es la calidad del trabajo inicial, cuál es la calidad del trabajo final, y nos deja otro espacio para que en esos indicadores donde poníamos la X roja, pongamos también cuál era la calidad que queríamos conseguir. Porque evidentemente en una evaluación tenemos que también que evaluar en función de lo que eran nuestros objetivos y la concreción de esos objetivos en un periodo temporal, ¿no? Por lo tanto, nosotros introduciremos ahí los dos momentos temporal y ella nos va a devolver ya la relación que hay entre ellos, y por lo tanto, bueno, pues sabremos cuál ha sido nuestra evolución y sabremos cuál ha sido esa evolución en relación a la previsión o a lo que queríamos hacer. Esto que no se ve casi porque muy pequeñito, no pretendíamos que lo leyerais aquí, pero lo que tenéis en la columna en azul son los ámbitos y los resultados de cambio de cada ámbito, ¿vale? O sea, esto es la matriz. Entonces, lo que hemos cogido ha sido todos los resultados de cambio de la matriz en sus ámbitos y los hemos puesto en una columna para poner, bueno, en cada una de esas filas una marca en el caso de que coincida con los objetivos que tenía nuestra entidad, nuestra empresa, nuestra administración, que son los que vamos a poner en esa fila naranja. Ahí vamos a situar, pues nosotras teníamos el objetivo de, pues por ejemplo, el del ejemplo, ¿no? De introducir bueno, la diversidad en los órganos de gobierno, o introducir a los grupos de interés del territorio en los órganos de gobierno, o vincularlos en la programación o en el seguimiento. Bueno, cualquiera de ellos. Si nosotros lo tenemos, estaría puesto en esa fila naranja y entonces iríamos a
al resultado de cambio que tiene pues la coincidencia y lo marcaríamos. Bueno, se nos quedará un tablero con 5, 6, 10, 20 marcas que nos está diciendo dónde tenemos la apuesta hecha en nuestra entidad y qué parte de la matriz nos está hablando de eso. Y bueno, ya sabes que como está relacionada con REAS, con la EBC y con los ODS, pues también tendréis en relación a ellos vuestro objetivo cómo se queda alineado. Lo siguiente es, bueno, vamos a trabajar con esos poquitos resultados de cambio. Esos poquitos resultados de cambio los sabemos ya que la matriz los explica desde unos indicadores. Luego empezaremos a armar una tabla en la que tendremos el resultado de cambio con unos indicadores que me explican el resultado. Y aquí es donde entramos a meter ya criterios de medición de valor social, criterios que, bueno, pues nosotros los hemos resuelto utilizando la metodología ROI. ROI es una metodología paralela al ROI financiero, es el rendimiento de las inversiones. El ROI habla de el retorno social de las inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que me permite el ROI? El ROI me permite no solo cuantificar, de hecho, gran parte del trabajo que hemos hecho en la matriz nos sirve ya para la metodología ROI, porque ya tenemos resultados de cambio, tenemos una teoría del cambio, tenemos unos indicadores y ahora lo que nos va a hacer falta es que esos indicadores puedan jugar en el tablero económico. Y para ello, pues lo que haremos es crear o buscar y aplicar proxies financieros. O sea, cómo explico en términos económico-financieros el hecho de que he incrementado la diversidad en los órganos de gobierno. Esto podría ser un esquema de lo que va a pasar en ese cuadro de mandos. Pongamos que hemos elegido 3 resultados de cambio, pues evidentemente cada uno tendrá ahí los que considere oportunos. Cada resultado de cambio, como sabéis, tiene un indicador, 2, 3, los que toque, y os añadimos aquí una columna nueva, que es esa columna 3, que son los grupos de interés. ¿Por qué? Pues porque cuando queremos hablar de los valores sociales y ambientales, del impacto, que está tan en la boca de todos ya, que ya uno casi no sabe muy bien ni lo que es el impacto, pues nos encontramos con que eso, mirado exclusivamente desde mi casa, pues es una parte. Necesitamos compartir esa medición, necesitamos compartir ese conocimiento con todos los grupos de interés y saber en qué medida hemos afectado positiva o negativamente a cada uno de esos grupos de interés. Pues si cogemos ese ejemplo de la empleabilidad, evidentemente podríamos relacionar empleabilidad, grupo de interés, pues la persona que ha conseguido ser empleada. Es el lineal, el fácil, el que está claro y que es incuestionable. Pero también podríamos decir que la familia de esa persona es un grupo de interés que ha sido beneficiada por nuestra acción. Y también podríamos decir que la administración pública, que va a dejar de pagar los subsidios, ha sido beneficiada por nuestra acción. Y también podríamos decir que pues la empresa que los integra también es beneficiada en la medida que genera o apoya la generación de un valor social que luego va a llevar al mercado por medio de marketing, de inversiones con impacto, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el dibujo. El dibujo es, si yo miro otros grupos de interés, resulta que en vez de identificar el valor de lo que he aportado exclusivamente por esas personas que han conseguido el empleo, ahora resulta que tengo muchos más valores. Y al tener muchos más valores, lo que voy a hacer es buscar, entonces, en esa columna 4, en cada grupo de interés, ese indicador concreto, cómo lo monetizo. ¿Cómo consigo? Pues seguramente en este ejemplo de la empleabilidad podríamos decir que pues una persona que si me voy a ese grupo de interés de las familias, por ejemplo, que os ampliaba para no hablar en el fácil, en el lineal del trabajador o la trabajadora, pues esa familia, a lo mejor cuando tenía a esa persona en casa,
tenía que estar atendiéndola y por lo tanto había quien dejaba de trabajar para acompañar a esa persona porque había una dependencia o se contrataba a alguien y era un coste. Y todo eso se libera. Bueno, pues el proxy financiero podría ser perfectamente, bueno, la liberación de ese coste económico de que no tengo que contratar a nadie que cuide a esta persona porque esta persona ahora está en un centro de trabajo desarrollando su actividad laboral. Busco ejemplos sencillos para explicarme lo más claro posible, ¿no? Este es el juego del cuadro de mandos. ¿Por qué quiero llegar a monetizar? Yo sé que en el ámbito social esto hay veces que suena mal. Que dices, bueno, ¿qué quieres, Raúl? ¿Monetizarlo todo? Pues sí, quiero monetizarlo todo y para eso nos hemos pegado años de trabajo en la medición de los intangibles. Pero lo que quiero es que reflexionemos todas en que sí estamos monetizando ya. Lo que pasa es que estamos monetizando con el cero. Es decir, cuando no aceptamos monetizar y, sin embargo, permitimos que ciertos valores no estén en la ecuación, estamos permitiendo que se le ponga un cero. Con lo cual se ha monetizado, se ha cuantificado, se le ha puesto un cero y no entran en la ecuación. Por lo tanto, bueno, si de necios es confundir precio con valor, no deberíamos de monetizarlo todo, pero ¿cómo se le llama al necio que además monetiza con un cero? Bueno, pues ahí es donde creo que tenemos que jugar nuestra baza, ¿no? Nos queda una pieza de esa herramienta digital que es la parte de esa matriz de aquí en adelante. Nuestra intención es que la matriz sea de todas y que la matriz la vayamos construyendo pues en muchos ámbitos, en esas ponderaciones que pueden ser cuestionadas. Se hicieron, ya he comentado antes, con grupos de trabajo, con distintas entidades y empresas sociales y alguna persona de la administración, pero evidentemente, bueno, pues a lo mejor no hemos acertado en todas o en algunas de ellas. Y esto tiene que estar vivo y esto lo podemos hacer entre todas. Entonces, lo que se ha montado es un foro donde cualquiera de nosotros puede entrar a plantear lo que considere oportuno o hacer preguntas o a cuestionar o a reflexionar sobre este indicador. Me parece que o no lo entiendo, me lo explique, o yo lo cambiaría de esta manera. Hagamos crecer la herramienta, vayamos aportándole a esa herramienta pues una crítica constructiva e incluso material. Hablamos de proxies, hablamos de indicadores. Los indicadores ya los trae la matriz, los proxies no. Queremos empezar a aportar proxies. Oye, yo he metido para este indicador estos proxies y el siguiente ya no se los tiene que buscar. Entonces, bueno, pues quisiera, bueno, pues como retorno de aquellas personas que así lo queráis, que alimentéis el foro, porque no se trata solo de que quiero que entren a mi página web, sino que lo que queremos es que la herramienta, que se ha hecho evidentemente con la intención de hacerla lo mejor posible, pues que mejore, porque también tenemos muy claro que errores habrán y mejorable, seguro que es mejorable en muchos aspectos y lo conseguiremos mejorar más con vuestra ayuda que sí lo tenemos que hacer repensando siempre las 4, 5 o 6 personas que lo hayamos pensado en un inicio, ¿no? Y lo dejo aquí para poder conversar con vosotras y poder empezar a, bueno, pues eso, a ver las primeras cuestiones, ¿no? Las primeras dudas que le surgen a cualquiera. Así que voy a quitar esta pantalla. Y bueno, no sé, Marta, si hay algo ya en el chat y si no, pues abrimos micros. Y bueno, pues ahí tenéis el iconito para levantar la mano, para no ir pisándonos y abrimos la conversación. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Sí, hay una pregunta, pero yo creo que es mejor, en vez de leerla yo, hay de Teresa. Yo creo que es mejor que la formules tú directamente.
Vale, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sobre todo que genial, me encanta esta matriz de transformación, todo lo que sea facilitar la recogida de datos o la planificación en el día a día, pues eso, me resulta muy familiar, he comentado en el chat. Yo trabajo en una ONG y yo, no sé, me resulta muy familiar porque en las formulaciones de proyectos de cooperación pues se hacen cosas muy parecidas. Mi duda venía en la parte del cuadro de mando, creo que era, en este que tenía, en el que vas marcando con unas X, ¿no? Hay una línea naranja Sí, arriba y vas marcando con unas X. Es una tontería y a lo mejor tiene que ver con que no lo veo, no lo veo en grande, ¿eh? Pero si se refleja solo las cosas que se han conseguido o sea, si en de alguna manera se refleja los aspectos en los que hay que mejorar o los que ya se han conseguido, o solo lo que ya se ha conseguido. No sé si se entiende. sí, O sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente. Bueno, primero decirte que desde luego el mundo de la cooperación para mí ha sido lugar de aprendizaje de la teoría del cambio, cuando el resto todavía a lo mejor en otros espacios nos costaba, vosotros ya lleváis ahí varias leguas, ¿no? Y creo que esa es uno de los puntos de partida de esta matriz, que es la teoría del cambio. Lo que me estás comentando, bueno, realmente la primera columna lo que tienes absolutamente todo, allá estés con el 100% conseguido o con el cero me da lo mismo, están todas las que aparecen en la matriz. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando en ese cruce es saber de lo que tú en tu entidad teníais como planificación para el año o para el periodo X de X años, en dónde te coincide con la matriz. Y una vez lleguemos a esa coincidencia, luego sí que me iré a la matriz a ver, bueno, pues cuál es mi potencial de desarrollo, qué es lo que ya he conseguido y por lo tanto, bueno, pues podré planificar de ahí en adelante. El cuadro de mandos lo que va a hacer a partir de ese momento es funcionar como herramienta de seguimiento continuo en la ejecución de ese reto que tú tenías en tu entidad y que te ha cuadrado con un resultado de cambio de la matriz. Se supone que cuando uno tiene una herramienta de seguimiento, pues puede ir corrigiendo en el camino. Cuando solo evalúa al final, pues corregirás para el año siguiente, pero ya has llegado tarde para corregir durante el periodo, ¿no? En el símil de una contabilidad de empresa o de entidad, pues evidentemente si yo tengo un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias, puedo saber cada mes cómo voy y corregir rumbos. Eso es lo que tiene que hacer el cuadro de mandos, poder corregir rumbos para sacar el mejor resultado posible. Creo que perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna mano por ahí? ¿O ha sido muy arrollador? Sí. Adelante. Bueno, Raúl, bueno, primeramente gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta. En el tema final que has comentado del cuadro de mandos, pero de la cuantificación, de monetizada, de la medición del SROI, no sé si es que no lo he entendido, que los proxies sí que son proxies que se tendrán que buscar cada uno y hacer cada uno este ejercicio de búsqueda, pero no me acabo de entender cómo se aplica en la herramienta, o sea, en lo que es la matriz de transformación. Vale. En principio, sí, que el punto de partida es te tienes que buscar los proxies porque todavía no hay, y eso que el mundo de la medición pues, va avanzando, pero aún no tenemos un repositorio que digamos, vete a consultar ahí que lo vas a encontrar. La verdad es que no. La verdad es que aún no existe. En este momento hay una cátedra de impacto social de comillas que se ha puesto como reto crear esa base y entonces en este momento si estuviera creada te diría, mira, como mínimo puedes ir a la base de proxies de comillas y consultas a ver si tienen algún proxy para tus indicadores. Bueno, de ahí
sí que te dejo el foro. Yo creo que eso, sobre todo con el tema de los proxies, el foro puede ser muy útil para todos. ¿Cómo se relaciona esto con la matriz? Se relaciona, la matriz se ha quedado en los indicadores. La matriz ha cuantificado y ha, digamos, ha cogido el compromiso temporal en sus indicadores, pero acaba con una cuantificación que va en una unidad, cada uno en la que le toca, que es pues eso, la empleabilidad mismo, o sea, en un porcentaje de empleabilidad o en un porcentaje de participación de género en los órganos de gobierno o en lo que sea. Bueno, pues ahora, cuando yo tengo ese resultado de cambio con unos indicadores, necesito una herramienta para convertir eso en algo que entre en el tablero económico. Empezaba diciendo en los objetivos que uno de los objetivos clave para nosotros es cambiar la ecuación económica y, bueno, pues a lo mejor dentro de muchos años se puede hablar en otros términos. Hoy, si quieres hablar en términos económicos, tiene que ser económico-financieros, o sea, tiene que ser en euros. Por lo tanto, el cuadro de mandos lo que se ha buscado es una herramienta que le permita ese compromiso que tiene cuantificado en una unidad determinada, pasarlo a euros, para luego poderlo jugar en el espacio económico, porque si no volveremos a ser lo que hemos sido siempre, ¿no? O sea, hay un resultado monetario de gano tantos euros o mi coeficiente de beneficios es tal y además pues he sido buena gente y he hecho esto, esto y esto. Bueno, pues si queremos que la decisión económica contemple la social y la ambiental, pues nos vemos forzados a utilizar el lenguaje económico financiero. Entonces ahí es donde entra el proxy. Tú has sacado la matriz con indicadores y ahora a cada indicador le vamos a buscar un proxy financiero que me lo traduzca en euros. Y entonces uno o los que hagan falta, a lo mejor para explicar en un momento dado esas familias que ven, bueno, pues liberado un problema porque la persona que no había tenido trabajo nunca o lo que sea ha conseguido su puesto de trabajo, hemos conseguido una inserción de un colectivo complejo en el mercado laboral, bueno, pues a lo mejor el proxy podría ser el que os decía antes de, bueno, pues hay una persona que estaba contratada y que ahora ya no la necesito contratar, me ahorro ese dinero, ya lo tengo en euros. Pero tú me puedes decir, ahí no lo has explicado todo, entonces me buscaré otro proxy que complete. Por ejemplo, podría decir, pues mira, la situación era tan chunga en la casa que había familiares que se estaban medicando para soportar esa situación y que ha mejorado su salud desde que esa persona está trabajando. Eso no es ninguna invención, que cualquiera de los que hemos estado con colectivos de exclusión sabemos que eso es así. Bueno, pues ahí tienes otro proxy. ¿Cuánto es el valor que de la mejora de salud? Eso está hecho en estudios del INE, tienes relaciones entre, bueno, pues las rentas y la situación de la salud. Bueno, hay mucha información que te buscas y que al final acabas diciendo, bueno, pues la mejora de la salud de esa persona significa tantos euros. Y sigues sumando, y si no te lo explica todo, sigues buscando. O a lo mejor no buscas más, porque aunque no lo explica todo, si buscar el siguiente proxy significa para ti una inversión de tiempo que no tiene luego un rendimiento suficiente, pues lo dejas ahí. Oye, he conseguido explicar el 80%, para mí es más que suficiente, como mucho contaré que hay más, pero te he traído el 80% ya monetizado y lo puedo meter encima de una mesa negociando con una empresa, con una administración pública o con quien sea. Perfecto, muchas gracias. Voy a intervenir brevemente. Con relación a lo que ha dicho Raúl, yo creo que hay que entender la matriz de transformación como una forma de, o sea, como una herramienta que nos permita entender la capacidad de transformación y de gestionar esa capacidad de transformación. El tema de los proxies, lo acaba de decir Raúl, todo depende del tiempo que tengas y si, si el consumo de ese tiempo realmente se ve repercutido positivamente
la actividad de la entidad o la actividad del proyecto, que habrá veces que no te merece la pena dedicarle mucho tiempo, sino simplemente entender que estás generando ese cambio o eres capaz de generar ese cambio, pero buscar el proxy no te merece tanto la pena porque no vas a poder repercutirlo positivamente. No obstante, yo creo que nos falta, pues eso, hacer como ese banco de proxies para por lo menos tener dónde buscar. De alguna manera, trabajar en ese sentido. A ver, había una mano levantada y luego hay preguntas en el chat. Sí, Paco. Sí, hola a todos. Bueno, en primer lugar, verdaderamente felicitaros con toda sinceridad. Bueno, soy Paco Álvarez, presidente de la Federación Española de la Economía del Bien Común y participo en Bruselas en los temas, digamos, de las directivas que evidentemente están enmarcando los temas que hoy se tratan con esta matriz y precisamente se está buscando vía la entidad europea que se llama EFRAG, en la que también participo, la forma de concretizar esas directivas con indicadores, etcétera, y hay un cruce total con lo que esta mañana, digamos, habéis explicado. Reitero mi felicitación porque esto es absolutamente necesario y no digo porque participemos desde la EBC en esto, es algo verdaderamente que va a ser muy útil. El problema, aunque no es el tema de hoy, pero sí quiero señalarlo, y en Bruselas está muy vivo, es cómo las pequeñas empresas, sobre todo, las pequeñas entidades hacen esto. ¿Con qué medios? ¿Con qué personas? ¿Con cuánto tiempo? Y es aquí donde debemos tener en cuenta, aunque vuelvo a repetir, no es el tema de hoy, pero sí para que esto pueda avanzar, es absolutamente necesario que dotemos a las pequeñas empresas, sobre todo, que representan, como sabéis, la gran mayoría, pero también a los organismos que tienen que hacer esto, pequeños ayuntamientos, universidades, colegios. Este es el trabajo de todos, como indicaba Raúl al principio. Y entonces tener en cuenta que hay una comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana, que sí da ayudas para que personas externas a los organismos y a los propios organismos pequeños puedan tener ayudas para que personas externas puedan ayudarles a hacer ese trabajo. Imaginaros que las pequeñas empresas, bueno, las micros, que también representan un gran porcentaje, no tienen el tiempo ni dinero, repito, para poder hacer esto y necesitamos absolutamente empujar. Y no quiero, y me callo, pero solamente para poner esto encima de la mesa, reconocer, y lo tripito, la importancia de esta herramienta, efectivamente de seguir trabajando y colaborando para mejorarla, pero por favor trabajemos también para pedir a las autoridades, y lo estamos haciendo a nivel de Europa y se va avanzando en esto, la simplificación para las pequeñas entidades, que es necesaria, porque cuando coges todos los parámetros de la directiva, las pequeñas empresas se echan para atrás todas, y pedir a los organismos, como es una comunidad autónoma o mismamente un ayuntamiento, ayudas para que esto sea posible y se realice en todas las empresas, por muy pequeñas que sean. Gracias por haberme dado la oportunidad de expresarme. Bueno, muchas gracias, Paco, y gracias también por estar aquí con nosotros. Él no lo ha dicho, pero Paco y yo llevamos muchos años compartiendo batallas, y él es, como bien ha dicho, una de las personas que abandera una de las tres fuentes que nos han ayudado a crear esta matriz. Yo totalmente de acuerdo. Por aquí está también Luis Madrid de Sanas, que bueno, tiene una herramienta que su línea eje, y creo que eso lo hicieron muy bien, es la sencillez. Totalmente de acuerdo, Paco, y Luis seguramente podrá darnos alguna nota sobre ello, ¿no? El que una pyme pueda llegar a desarrollar esto es condición necesaria. Yo no puedo dejar de remitirme a la cruda realidad. O sea, cuando
estaba en el barrio La Coma, las inserciones laborales se hacían en las pymes, no se hacían en el IBEX 35. Y luego no tienen ni plan de responsabilidad social, ni se les llama responsables, pero eran las que de verdad recogían a la gente y bueno, donde había una ligazón mucho más allá de la gestión de personal, y se hablaba de gestión de personas. Estoy totalmente de acuerdo. Por otra parte, bueno, pues yo creo que la pretensión lícita de que los valores sociales y ambientales entren en la ecuación económica va a exigir, como exigió la contabilidad para saber gestionar empresas, va a exigir un mínimo conocimiento. Entonces, habrá que ir al equilibrio de vamos a por la sencillez, pero lo que no podemos es eliminar el rigor y que se nos queden estos valores como de segundo grado, ¿no? Tienen que llegar a la ecuación en igualdad de condiciones. Ok. Bueno, Marta, decías que no te oímos. Hay alguna pregunta en el foro. Juan, ¿quieres intervenir a través del audio? Que yo creo que es mejor. Así se pueden establecer conversaciones. Sí, Juan. Hola, Juan. Hola. ¿Tienes abierto el micro? No le funciona el micro. Bueno, pues, Bueno, a ver, preguntaba Juan, ¿cómo se han decidido las ponderaciones de la matriz? ¿Se ha utilizado algún modelo AHP, modelo de metodologías de análisis jerárquico? bueno, la ponderación se ha hecho en dos sectores o por separado. Por una parte, se trabajó con gente especialistas de la EBC, gente de REAS y gente que trabaja, bueno, o está muy centrada en los ODS, y luego se hicieron otros grupos con entidades sociales y algunas administraciones o personas de administraciones que estaban, bueno, pues trabajaban con propósitos vinculados a la integración social y el empleo, a la igualdad, etcétera. Entonces, en estos dos grupos quizás los separamos porque bueno, pues el primer grupo eran la gente de la que habíamos bebido y la que nos estaba ayudando a crear la herramienta y tenía una mirada mucho más estructurada de lo que es la herramienta, mientras que el segundo íbamos mucho más a los propósitos. La metodología fue, no te sé contestar si entra dentro de esta que tú me preguntas, sí que te puedo decir que lo que se hizo es plantear todo el abanico de lo que es la matriz, explicar el contenido que queríamos recoger en cada uno de los capítulos y en cada uno de los resultados de cambio, que no, eso sí que no, nosotros los habíamos redactado, pero en función de cómo se habían alineado los tres informes no financieros. Por lo tanto, el esquema estaba creado, el esquema nos venía dado de las fuentes y sobre esas fuentes y ese esquema lo que planteamos fue ahora cómo ponderamos y ahí se hizo el trabajo de ponderación de los ámbitos de los resultados de cambio y de los indicadores. Y el otro que se hizo fue dentro de cada indicador qué peso le tenemos que dar a cada uno de los saltos que da la respuesta. Y eso lo hicimos ya con las entidades que muy concretamente trabajaban con ese tema, pues que trabajaban con el empleo, que trabajaban con la igualdad, que trabajaban con el mundo del reciclaje o el mundo de la biodiversidad, etcétera, ¿no?
Entonces, yo creo que seguramente no alinea con una metodología específica porque lo construimos desde el sentido común, que a lo mejor no fue el mejor de los sentidos en este caso, pero es como lo hicimos. De hecho, no es que tengamos desconfianza de lo que hicimos, pero sí que tenemos la confianza de que seguro que alguno de vosotros podéis ayudarnos a mejorarlo, porque tampoco hicimos un muestreo sobre, como para decir, tenemos la seguridad de que esto tiene que ser así. Lo hicimos dentro del músculo de esta casa, que es muy pequeña. Presupuesto, hasta que la UNED se puso a trabajar con nosotros, no tuvimos de nadie. Esto se ha hecho en gran parte a músculo propio y colaboraciones de personas. Así que si se te ocurre cómo contrastarlas o forma de mejorarlas, encantados, ¿eh? Teresa, ¿quieres intervenir para hacer las preguntas? Ah, bueno. A ver, bueno, yo es que soy muy preguntona, es casi un poco un hablar por hablar, cosas que se me van ocurriendo así, ¿no? Según os escucho hablar. Entonces, no sé, a lo mejor en esta parte de transformación, es verdad que Paco decía que, pues eso, que para las pymes, que es como una misión imposible, a lo mejor poder llegar a hacer toda esta evaluación, ¿no? Todo este camino, porque no tienen recursos. Pero de la misma manera que en la parte fiscal sí que hay recursos para hacer estas, ¿no? Hay cosas como obligatorias que están legisladas y existen herramientas que tú puedes presentar y tienes que presentar pues para recoger una serie de información. A lo mejor mediante legislación de algún tipo se podría también promocionar o facilitar, aunque suene fatal la obligación de tener que hacer esto, ¿no? El que se recoja este tipo de información para todas las empresas en general, pero también para las pymes. No sé si se ha entendido algo lo que quería decir. Sí, vamos a ver, yo te comento y luego si quieres, Paco, añades, porque seguramente sabes más que yo. Yo estuve hace muy poquito, por ejemplo, en la presentación que hizo la Generalitat Valenciana de ese registro de empresas socialmente responsables, donde, bueno, aún no me ha dado la vida para estudiarme cuáles son los indicadores que han puesto, pero sí que, bueno, pues han creado ya una estructura incluso de autoevaluación, lo que me parece pues como muy interesante. Ya digo que ni siquiera los he visto todavía, pero solamente el hecho de que se plantee y que se plantee incluso el criterio de la autoevaluación es una invitación desde la administración a que todo esto empiece a jugar su papel. Y acabaron la presentación hablando de que ya había alguna subvención que iba a exigir la vinculación a que estuvieras en ese registro. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos una premiación. Creo que no hay ninguna otra comunidad autónoma en este sentido. Ya te digo que tampoco sé muy bien ni qué indicadores se están utilizando, pero como movimiento me parece un movimiento muy interesante. También es cierto que se ha cambiado la norma en relación a las obligaciones de información no financiera, y que antes era para las macro empresas, y ahora pues van bajando ya los niveles y van a ser muchas más las empresas. ¿Qué metodología es la que se va a utilizar ahí? Pues tampoco está como muy... Vamos, está claro para ellos. Lo que no sé es si está claro para la transformación. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, que hay movimientos que sin ser el que nosotros quisiéramos, pues seguramente no dejan de ser movimientos muy positivos, y más viniendo de la administración, que tiene un eco pues que seguramente nosotras no vamos a tener nunca. Paco. Sí, efectivamente, digamos que lo has definido bien. Lo que ha hecho la Generalitat Valenciana, que ya se empezó hace tiempo, cuando yo estaba en la Dirección General de Economía, digamos, es un paso, es como tú has indicado. Esta matriz que se acaba de presentar hoy, que es una herramienta formidable, necesita que en el foro que has indicado se vaya, digamos, pues perfilando, mejorando, pero este primer paso es muy importante. Es lo mismo que ha hecho la Generalitat Valenciana. Ha presentado una herramienta
Y también la Generalitat pide, la Consellería de Economía y la Dirección General, que participemos con ellos en mejorar esa herramienta. Pero ya es un inicio. Y está ocurriendo lo mismo a nivel, aunque todavía no está totalmente cerrado, a nivel europeo. Lo has indicado también, es importante, las directivas, la directiva primera que existía, que se llamaba NFRD, ha sido cambiada, ahora ya se llama Directiva de Sostenibilidad, con la sigla CSRD, ¿no? Corporate Sustainability Report Directive. Bien, y ha bajado el listón, efectivamente, de empresas con 500 empleados a 250. Y ya se está hablando, efectivamente, y se empieza a trabajar para seguir bajando el listón. ¿Por qué? Porque si miráis las ayudas de las Next Generation, de este dinero que llega de Europa, se exige ya a todos los proyectos que presenten este tipo de cosas. ¿Qué están haciendo las grandes empresas en Bruselas? Pues muy simple, complicando todo lo que pueden y diciendo que son ellas las que se van a ocupar de las pymes. Que no nos preocupemos, que son ellas las que se van a ocupar de las pymes. Ellas van a tener el dinero y no preocuparos que nosotros lo distribuiremos porque necesitamos colaborar con las pymes, dicen las grandes empresas. Pues claro, eso hay que evitarlo al máximo y este tipo de herramientas, vuelvo a repetir, es muy útil porque además es mucho más concreto que lo que ahora todavía se está discutiendo en el EFRAG, porque en el EFRAG, que es la entidad que la Unión Europea ha designado para hacer el desarrollo reglamentario de la directiva, pues oye, las grandes empresas están ahí, pero agraciadamente hay muchas, digamos, entidades o asociaciones como la economía del bien común que estamos intentando y se dan pequeños pasos. Hay que hacer esto porque si no las pymes y otras entidades, no pymes, las universidades, los institutos de enseñanza media, lo ha indicado Raúl al principio, el tema economía es la gestión de la casa y es holístico, todo el mundo tiene. Y me vais a permitir ya de paso que os diga, por favor, cuando escuchéis hablar de economía y que se hable solo de dinero, hay que decirle a esas personas, mire usted tiene derecho a hablar de dinero, pero usted no está hablando de economía. Y no incluye los aspectos de la gestión de la casa, que es el origen de la palabra. Pero bueno, me estoy extendiendo demasiado. Estamos aquí para el tema de la matriz. Sí, hay que hacer todo lo necesario a todos los niveles. Nosotros vamos a enviar la semana que viene, seguramente, a los partidos políticos españoles para las elecciones municipales y autonómicas una demanda de que incluyan en sus programas las ayudas necesarias para las pequeñas entidades y que, dado que esa palabra sostenibilidad que se está deformando también, hoy todo es sostenible. Como yo digo cuando hablo, una banqueta con 3 patas es sostenible, pero la sostenibilidad no es eso. Y dado que a ustedes se le llena la boca de la palabra sostenibilidad, por favor, aplique usted. Vaya usted al informe Brundtland del año 1986 de la ONU, que es el que definió por primera vez lo que es la sostenibilidad, y la sostenibilidad es la intersección de la esfera social, de la esfera económica, de la esfera medioambiental. Y cuando usted haga ese trabajo, usted podrá utilizar la palabra. Y dado que la utiliza, vaya usted a la práctica y haga usted el favor de ayudar a las pequeñas empresas y pequeñas organizaciones, porque si no, lo que usted está haciendo es dejándole fuera de lo que normalmente Europa quiere, que es la inclusión. Y es importantísimo que hagamos la presión necesaria, porque ahora llegan elecciones, y perdonad que no quiero politizar esto, pero todo es político. Tenemos que, para que esta matriz que hoy se ha descrito empiece a ser una realidad, además de mejorarla, etcétera, etcétera, que efectivamente hay que hacerlo, tenemos que tener medios para poder hacer esto, y si queremos que avance, es absolutamente necesario echarles una mano a las pymes y a las pequeñas organizaciones. Perdonad por mi insistencia, pero es básico para que esto que ha descrito hoy Raúl, que es formidable, pueda ser una realidad, aunque sea de aquí a 10 años, pero que sea una realidad. Muchas gracias, Paco. ¿Nos queda algo por ahí, Marta? No. No, ya están todas las cuestiones resueltas.
como bien ha dicho Raúl, os invitamos a que entréis en la página web y deis contenido al foro. Estaremos encantados de cuanta más gente participe, pues mucho más rico será este camino, porque al fin y al cabo lo construimos juntos. Bueno, pues yo nada, simplemente reiterar el agradecimiento y un comentario simpático, porque ya me ha pasado 3 veces, no se le pone acento en la web, que yo más de una vez le he pasado a alguien el enlace poniendo transformación con acento y entonces no funciona. Así que no le pongáis el acento, entrad y bueno, pues jugar con ella lo que tengáis que jugar y participad de ese foro y construyamos esta matriz entre todas de aquí en adelante. Gracias y seguimos en el frente, a por ello.